de estar gozoso de la casa de Dios. Mire, yo tengo un mensaje, pero no sé si predicarlo, porque ahorita que estábamos en alabanza, algo que me recordó el Espíritu del Señor es: ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? ¿Cuál es tu oración para el Señor? Esa es la pregunta. Yo no sé, ni conozco su necesidad, porque soy humano, soy hombre. Pero el Espíritu sabe todo. Esa es la palabra de Romanos 8. El Espíritu intercede por nosotros, sabe lo que necesitamos nosotros. Mi pregunta esta noche es: ¿qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Cuál es tu oración para el Señor? Porque dice Santiago capítulo 1, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Qué es lo que dice ahí? Aleluya. Voy a abrir con esto antes de comenzar. Santiago capítulo 1, alabado sea su nombre. Versículo 6. Gloria sea su nombre, aleluya. Porque tú vives, Señor, y reinas para siempre, Señor. Pero pida, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que arrastra por el, dice ¿qué? Por el viento, echada de una parte y a otra. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, exhortaba a ellos y le decía: aún no has pedido en mi nombre. Dice: pero si pidiese en mi nombre, ¿no sabes que yo te daré gozo? El que pide, dice la palabra, recibirás. Y Dios sabe que nosotros no tenemos la capacidad. Como humanos, nosotros no podemos producir fe. Pero la palabra me enseña que el Espíritu Santo es que produce fe en nosotros. El Espíritu de Dios es que aumenta la fe. Mire, por eso tenemos que clamar y decir: Señor, yo estoy dudando. Cuando yo pido, Señor, yo dudo. Te pido, yo me arrepiento, Señor, y yo te pido, deme más fe, para que cuando yo te pida tu palabra, que en tu nombre todo es posible. ¡Aleluya! Yo no sé lo que estás pidiendo al Señor, pero quiero que tú sepas, hermano, siga pidiendo con fe, no dudes, no pares. Dice la palabra de Dios: orar siempre sin cesar. Yo no sé lo que tú estás pidiendo, pero tienes que pedirle con fe. ¡Aleluya! ¿Quieres sanidad? Cree en el Señor. Pero hay una clave. Hay una clave para esto. Porque yo, creciendo en la iglesia, he escuchado muchas veces: es que no tenés fe. Hay gente que critican a otros y dicen: es que no tenés fe, te falta fe. Porque, hermano, no es que falte uno fe, pero es que falta la convicción y el conocimiento de la palabra. Porque cuando la gente dice: es que tú no tienes fe, es porque ellos no entienden cómo es que trabaja la fe. Es que de nosotros mismos, como dije, no podemos producir fe. Por eso dice la palabra: pedid y se os dará. Pedir en mi nombre. Yo tuve que decirle al Señor muchas veces: Señor, yo padezco de fe. Señor, es duro para mí creer. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Porque mire, la incredulidad es que te va a bloquear lo que el Señor tiene para ti. La incredulidad muchas veces, hermanos, nos aparta del camino que estamos caminando. Y hoy, lo que ha entrado en la iglesia universal, hablo ahora a parejo, lo que está entrando en la iglesia es la incredulidad contra el Espíritu Santo. Nadie quiere creer nomás. Nadie cree que el Espíritu es real, como estamos hablando hoy. Él también es real así. Ya nadie cree en los milagros. Ya nadie cree en los dones. Están entrando un evangelio que está políticamente correcto y que nos está separando de la fe. Porque Pablo mismo dijo, hermano, que nosotros no fuimos cimentados bajo el conocimiento del hombre, pero fuimos cimentados bajo el poder de Dios. Yo no vine a creer a Dios porque nací en una casa cristiana. Yo no vine a creer en Dios porque yo servía a Dios en la iglesia.
Yo vine un día cuando yo estaba en mi vida, en mi situación, estaba yo estresado, estaba yo agobiado, mi matrimonio se estaba destruyendo aún estando en la iglesia, y yo decía: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué? Pero voy a decir algo, hermano, porque yo no lo conocía. Porque no es solo de venir y tocar y irse para casa, sino, como hemos visto hoy, de venir para adorar al Rey de Reyes y Señores, señores, conociendo a quien tú adoras. Por eso yo te pregunto este día: ¿qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Quieres poder? Pídale poder. ¿Quieres fe? Pídale fe. ¿Quieres conocimiento? Pídale conocimiento. Porque yo no voy a decir algo, hermano: cuando el Espíritu de Dios se manifieste, no hay ninguna enseñanza, no hay ninguna teología que pueda explicar el poder y la naturaleza del Espíritu Santo. Lo que tenemos es los hechos de su palabra, a cómo el Espíritu se ha movido a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hoy la iglesia quiere atrapar al Espíritu Santo y quiere poner restricción y teología. Pero mi hermano, el Espíritu Santo es como el viento que va aquí y acá. Así le dijo Jesús a Nicodemos: así se mueve el Espíritu de Dios. No vamos a saber en la carne, al menos que estemos en el Espíritu. Por eso el Señor nos dijo que hay que velar y orar, porque ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Pero el Espíritu de Dios va a empezar a hablarte, te va a mostrar, te va a revelar y te va a enseñar dónde se está moviendo. Aleluya. Le pido que me ayude a orar esta noche, para que yo le pueda predicar esta palabra. Que Dios me ayude, hermanos, porque mire, yo tenía incredulidad. Yo empecé a meterme en el YouTube, y había un hombre que decía que el hablar en lengua no es para hoy, que los dones de Dios no es para hoy, y que todo eso es falso. Y yo entré a esa trampa y empecé a dudar. Pero cuando venía a la iglesia, yo miraba cómo a mi suegra Dios la usaba, miraba a mi esposa profetizar, y decía: ¿cómo es posible que esta gente vea que esto no es para hoy? Y yo mismo peleaba dentro conmigo. Y es triste cuando el Espíritu no se apaga, porque hemos alcanzado algo vano. Hemos alcanzado, como dijo Pablo, conocimiento terrenal que apaga, porque dice que muchas letras mata al Espíritu. Pero antes de entrar aquí, le voy a decir algo. ¿Cómo es que podemos venir a conocer al Señor? ¿Cómo es que podemos conocer al Señor? Sí, su palabra nos habla quién es Él, pero ¿cuál es la clave o elemento que nos hace a nosotros conocer al Señor más? A través de su presencia, estando en la presencia de Dios, caminando, dice la palabra, en el Espíritu y no conforme las cosas a la carne. Cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, cuando yo recibí mi lengua y mi bautismo en el cuarto de mis niños, ahí empecé, ahí todo lo que tenía, todo lo que pensaba antes, toda mi duda, todo lo que yo pensaba que cómo era el cristianismo, lo dejé de un lado, porque el Señor me exhortó y me dijo el Señor: Daniel, te he esperado y he esperado y he esperado, y cuando estaba en desobediencia yo aún te esperaba. Imagínense qué paciente es el Señor con nosotros, que el Señor espera hasta que un día digamos: Señor, en realidad no te conozco. Por eso dice la palabra que en estos días vendrán muchos que dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre. ¿Y qué es lo que dirá el Señor? Apartados de mí, porque no os conozco. Pero una cosa que he deseado y que le he pedido al Señor en oración: Señor, yo quiero que tú me conozcas. Quiero que tú me conozcas. No importa lo que los hombres piensen, ellos me pueden conocer. Pero como dice la palabra, ¿de qué valdría que un hombre gane a todo el mundo si pierde su alma? El único que tiene que reconocerlo, hermano, es nuestro Señor que está en el cielo. Porque un día vamos a estar en su presencia y Él nos va a decir: mi buen siervo, bien has hecho en la tierra. Y yo lo creo, hermano. Eso es lo importante, que nosotros sepamos
¿a quién le adoramos? Mi hermana compartió la escritura acerca de la mujer samaritana. Y Jesús le dijo, vosotros adoráis algo que no sabéis, pero nosotros adoramos a quien sabemos. ¿Sabe por qué? Porque los samaritanos, aunque eran parte judíos, pero había muchas mezclas paganos y adoraban a Dios en manera irónica. Pero miren, Dios viene a hablar algo en lo natural y revelar algo en lo espiritual. Hoy existe un cristianismo que hay mezcla de paganismo y muchos creen que adoran al Señor, pero aquí la palabra dice, Dios es espíritu y tal aquellos deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Y esa es mi oración, Señor, que yo no te adore en mi carne, que no te adore en mi entendimiento, pero que yo te adore en espíritu y en verdad. Que nosotros venimos a nacer de nuevo bajo no la carne, pero el Espíritu Santo, aleluya. Alabado sea su nombre. Ayúdame a orar, hermano. Aleluya. Padre, Señor, venimos de tu presencia, Padre, porque queremos, Señor, recibir pan del cielo, Padre. Alimente a tus ovejas. Alimente, Señor, a tus corderitos, Padre. Alimente a tus hijos, Padre, y a tus hijas. Tenemos hambre de tu palabra. Señor, yo no quiero hablar en emoción. Yo no quiero hablar en mi carne, pero que tu espíritu hable en tu pueblo, Señor. Que yo sea tu vaso, que yo sea, Señor, tu voz. Oh Padre amado, te pido que me des, Señor, espíritu no de cobardía, pero espíritu de valentía, Padre. Aleluya. Oh Rababa, la Mahaya. Te pido, Señor, que tú unjas mi labio y mi corazón y me limpie de toda, Señor, inmundicia que a veces el enemigo quiere, Señor, contaminarnos en este mundo. Te pido que tú nos santifiques a través de tu sangre. Padre, Señor, atamos todo lo que se mueve en el aire, atamos cualquier espíritu que quiera distraer, que quiera robar la palabra que está implementado en los corazones de tus hijos, Padre. Y te pido que esa semilla germine en los corazones de tus hijos, Padre. Alimente a tus ovejas, alimente a tus corderitos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre, Señor, úsame hoy para hablar tu palabra y que, Padre, tu voluntad sea cumplido en la vida de tus hijos. En tu nombre te pedimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios me lo bendiga. Es un privilegio estar con ustedes esta tarde y compartir la palabra de Dios. Mi fe es que el Señor pueda impartir y revelar su palabra en usted. Aleluya. Es su vida, perdón. A pesar que hoy a pesar que después, ¿verdad? Estamos en estos tiempos viviendo en esta temporada, pero yo sé que el Señor lo quiere hablar hoy. Mire, yo no sé si ustedes han experimentado guerra espiritual, pero yo sé que esta semana para mí y mi familia, mi esposa, ha sido una batalla espiritual. Mire, está entrando un espíritu de pesadez en la casa de los pueblos del Señor. Hay un espíritu de secadez, hay un espíritu de pesadez, no pesadilla, también ese también, pero hay un espíritu que quiere matar nuestra vida de oración, quiere matar nuestra vida de ayuno, quiere matar nuestra vida de estar en la palabra de Dios, porque el diablo sabe que su tiempo está corto, él lo sabe muy bien, pero mire, Dios lo quiere levantar con poder y autoridad. Dios quiere levantar una iglesia viva, una piedra viva, aleluya. Dios no quiere levantar muertos, Dios quiere levantar hombres y mujeres valientes, aleluya. Y si va a levantar los muertos, Él va a resucitar los muertos, aleluya. Una maquina, la bajaya. Como ya he mencionado, yo estaba muerto por muchos años, hasta que un día empecé a experimentar la presencia de Dios. Era un culto de jóvenes, agarré la guitarra y empecé a tocar. Yo no cantaba, hermano, yo no cantaba para nada, pero de repente estaba mi esposa en ese tiempo, que era mi novia, estaban mis cuñadas y estábamos nosotros alabando a Dios, y de repente cayó algo así, ¡pum! Y empecé a llorar yo, y empezaron los jóvenes a llorar, pero no explicaba qué es esto. ¿Cómo puedo yo regresar a ese lugar donde la presencia es invocado? Mire, hermano, yo enseñaba o predicaba en los cultos de los jóvenes, pero yo ni leía la palabra de Dios. Imagínense que hoy hay muchos lugares que son así, y Dios me tuvo que reprender, exhortar, humillar y redarguirme. Y como yo mencionaba antes, yo nunca predicaba así. Pero un día yo entré con fe, yo estaba en una cama y yo miré al pastor pentecostal Jimmy Swagger predicando, su hijo que se llama, se me olvida el nombre,
Pero él estaba predicando una noche y él decía, Dios quiere levantar hombres y mujeres de fe. Él quiere levantar las Anas. Él quiere levantar mujeres de fe como las Déboras. Él quiere levantar a Daniel, Shadrach y Abednego. El Señor quiere levantar mujeres de hombres de hoy. Y cuando yo escuché ese mensaje, algo me redarguyó. Y yo dije, yo quiero ser como esos. Yo quiero ser un varón valiente predicando la palabra de Dios. Y desde entonces yo empecé a cortar muchas cosas. Pero voy a decir algo. Yo también tenía adicciones. Yo era adicto a los videojuegos. Era adicto a las películas de horror, de violencia, de sangre. No sabiendo que todo esto contamina el hombre. Porque Cristo dijo, no es que sale, no es que lo que entra, pero que sale del corazón. O sea, que como dijo el Señor, nuestros ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. Lo que tú, aleluya, alimenta, eso es lo que vas a recibir. Mire, el Señor no quiere en estos tiempos que estemos alimentando a la carne, porque que alimenta la carne, el espíritu se hace débil. Y por eso hoy hay una escasez de la palabra de Dios. Hay una escasez de la presencia de Dios. Pero Dios tuvo que humillarme, hermano, porque yo era bien orgulloso. Yo mencioné antes acerca del machismo. Aunque sea yo nicaragüense de sangre, aunque soy canadiense, pero mi sangre es nicaragüense, pues sabemos que en Latinoamérica existe el machismo. Y el machismo se aparece en diferentes formas. Pero eso yo lo tuve que rendir yo. ¿Y qué es machismo o feminismo? Porque eso también existe. Básicamente es una forma de orgullo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que a los orgullosos el Señor los ve de lejos, pero a los humildes, quebrantado de espíritu, el Señor dice que lo tiene de cerca. A mí me costó de humillar. Hermano Minor, Dios lo usaba para exhortarme, y yo me molestaba con él y decía, ¿y por qué me hablas así vos? Pero no sabiendo que Dios lo estaba usando, porque yo tenía que escuchar la verdad. Yo tenía que humillarme. Yo era, hasta cierto nivel, era narcisista yo pensaba que si yo, porque a veces eso existe en el orgullo, que a veces porque uno quiere ser exitoso en la vida, ha logrado todo: compañía, dinero, casa. Yo entiendo que ese es el sueño que muchos de nosotros queremos. Pero ¿qué le diría a usted? Que todo eso se va a quemar, se va a perder. Porque la palabra dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Significa, hermano, que nuestro tesoro no es aquí en la tierra, pero nuestro tesoro está en el cielo. Cristo tiene nuestros galardones. Cada trabajo, cada obra que tú haces, Dios lo tiene anotado arriba. Cada alma que tú le quitas al diablo, tú tienes un galardón para el Señor. Tú tienes una corona de vida, y eso es lo que debemos de cuidar. Por eso el Señor dijo en el Apocalipsis, y no dejes que nadie quite tu corona de vida. No dejes que el diablo, no dejes que los materiales, no dejes que el mundo te robe la corona de vida. Pero hermano, aleluya, alma, permanezca en el Espíritu Santo del Señor, aleluya. El tema de mi mensaje es: ¿quién decís que soy yo? Si se llama, ¿quién dice que soy yo? Mateo 16, 1 al 9. Hay algo que el Señor me reveló a través de su Espíritu con respecto a cómo funciona la salvación para aquellos que creen. Que muchas veces nosotros creemos con nuestros labios, pero el corazón está todavía lejos del Señor. Como he mencionado, el Señor me tuvo que humillar, y yo tuve que venir a arrepentirme de corazón. Mi hijo tuvo 3 cirugías en su corazón. En la segunda, Dios me humilló, y yo todavía caminaba en desobediencia. Yo ocultaba mi pecado, yo ocultaba todo, aún estando en la iglesia. Por eso yo tengo una convicción fuerte, que con las cosas de Dios no podemos juzgar, hermano, porque Dios es santo. Pues, sí, y yo a veces decía, me hubiera gustado
de conocer quién era Dios en mi juventud. Porque si no, no hubiera hecho las cosas en ignorancia. Lo hubiera hecho con el conocimiento de su palabra y su espíritu. Y mire, esa es la convicción que tenemos hoy. A veces nos preguntan, ¿y por qué ustedes adoran como adoran? Porque eso es algo que el Espíritu del Señor nos está enseñando ahorita. Porque hay un movimiento que el Señor está moviendo. Hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Mire, toda esquema vieja, toda fundación vieja. Eso es lo que el Señor me dijo cuando entré a pastorear. Y me dijo, Daniel, no sigas los mismos pasos de tu pasado. Ni lo que el Señor me dijo, yo te quiero enseñar a través de mi espíritu. Yo te quiero enseñar en mi palabra. Yo te quiero enseñar. Aleluya. Y cuando diga, Señor, pero no te entiendo, Señor. No entiendo lo que me dices. Pasó otro año y lo mismo. El Señor me dijo, quiero que tú empieces de nuevo. Porque yo te quiero enseñar. No a tu manera, pero a mi manera. Aleluya. Vayamos a Mateo 16. Alabado sea su nombre. Mateo 16. Alaba al Señor si puede, hermano. Alaba al Señor. Aleluya. Porque Él vive, hermano. Él nos ha dado su espíritu para adorar y para exaltar su nombre. Aleluya. Dice el Marcos o Mateos 16, 1 al 12. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y le dijo: cuando es la tarde del día, decís, se reinó, porque el cielo tiene ¿qué? Y el 3 dice: y en la mañana hoy tempestad, porque tienes árboles al cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. Y viendo a sus discípulos de la otra parte del lago, se había olvidado de tomar pan. Ahora les dice aquí el 6. Y Jesús le dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban entre sí, diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Y viéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomáis pan? El 9, ¿no entendéis aún, ni os acordaréis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántos cestos alcanzasteis? Perdón que estoy sudando aquí. Aleluya, está calor aquí arriba. Alabado sea su nombre. Dice: ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardéis la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura de pan, sino la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando yo leí esta palabra, porque yo conozco el contexto, lo sé el contexto, está referiendo de las tradiciones que se apoderaba sobre la ley de Dios. Pero cuando yo leí esta escritura, yo sentí como algo del Espíritu así, y vino un entendimiento profundo. Y el Señor, yo entiendo lo que me estás hablando, porque cuando yo comencé a pastorear, yo creo que era mi suegra que sintió de parte del Espíritu de compartir conmigo. No sé si era sueño o era algo que el Espíritu le dio a ella, pero ella, me acuerdo que ella compartió una sabiduría conmigo y dijo: hermano Daniel, van a haber muchas voces, pero escuchen la voz del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Y cuando ella me dijo eso, me quedé pensativo yo. Pero Señor, ¿cómo es esto? Pues que la palabra nos dice que el Espíritu nos llevará a toda verdad y a toda justicia. El que busca en la tierra se va a perder, pero el que busca en el cielo, dice, hallará cosas grandes, vida eterna, galardones, tesoro del cielo, conocimiento del Cristo. Aleluya. Y algo que el Señor me mostró, y dije: Señor, en verdad
he pedido en vano todos estos años, porque yo buscaba lo terrenal, yo anhelaba lo terrenal, sabiendo que las cosas celestiales son más preciosas que las cosas de la tierra. Y no estoy diciendo nada malo porque lo voy a hacer honesto, yo tengo también deseo un día tener casa o tener algo pequeño, algo cómodo con mi familia. Pero yo sé que un día voy a tener mi mansión en el cielo. Vamos a tener una mansión grande de oro, calles de oro, mar de cristal. Vamos a estar en la gloria del Señor, hermano. Vamos a estar comiendo con Cristo. ¡Aleluya! Como dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y yo sé que cuando lleguemos del cielo y estemos en la gloria, estemos en el paraíso, hermano, la palabra todavía va a tener poder. ¡Aleluya! ¿Cuál es la representación espiritual del pan de la Biblia? La palabra de Dios, según Mateo 4:4, dice: pero él respondió y dijo, escrito está, no solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé si tú has escuchado un mensaje donde te cautiva no solo tu mente, pero tu espíritu, y que predica, tú sientes un redarguyo del espíritu en tu corazón y empiezas a llorar. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿de dónde viene esto? Mateo 4:4. Esto fue cuando Jesús estaba reprendiendo a Satanás, porque le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, hagas esta piedra convertirse en pan. Y ahí cuando fue el Señor le dijo, dice Deuteronomio 8:3, lo que mi hermana compartió, Deuteronomio 8:3, y te afligió y hizote tener hambre, y te sustento con maná, comida que no conocéis tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, está hablando del hombre espiritual. Cuando estaba aquí hermano Pinto, hermano Hernán Pinto, él predicó de ese tema. El hombre natural. ¿Y qué? ¿Y cuál fue el otro? El hombre espiritual. Él dijo la naturaleza carnal y la naturaleza divina. ¿Cuándo se acuerda ese mensaje? Él lo habló, él lo predicó. Pero mire, el que alimenta el hombre natural, la naturaleza divina pierde fuerza, porque ya no hay ganas de ayunar, ya no hay ganas de orar. Y mire, no estoy diciendo que debemos de negar a nuestra familia, porque Dios sabe y conoce que debemos de dedicar a nuestros hijos, nuestra esposa o esposo. Es importante que nuestro hogar sea fuerte, que nuestra esposa esté fuerte, que el esposo esté fuerte, que nuestros hijos estén cimentados y guardados bajo la palabra de Dios, porque dice el proverbio, dice que hay que instruir a los hijos en los caminos de Dios para que un día no se aparte. ¿Sabe por qué? Porque se lo voy a decir y yo quiero testificar. Usted ha sido testigo donde estoy ahorita y el ministerio que el Señor me ha dado. ¿Qué le dirá a usted si Satanás ha tratado de destruir ese llamado? Yo desde los niños caí bajo pornografía, caí bajo adicción. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no mira edades. Él lo que mira es el llamado que Dios tiene para sus hijos y las generaciones que vienen. Mis hermanitas también que están conmigo han tenido diversos traumas en su vida, de su niñez. Pero ¿sabe por qué? Porque el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Y yo, en mi secreto, porque yo ocultaba, a mí me daba pena decirlo a mis padres.
Pero es una realidad, hermano, porque yo tenía cosas dentro de mí que yo no sabía cómo hacer. No lo quería. Y cuando bajaba la presencia de Dios, sentía una convicción, pero luego me entraba una vergüenza, porque sabía que lo que yo estaba haciendo era mal. Pero mire, ¿sabe por qué el diablo vino y trajo esto en mi vida? Porque cuando yo tenía 8 años, yo experimenté el poder de Dios. Cuando yo puse mano en alguien, dice que salía fuego en sus manos. Cuando yo puse mano en la panza o en la rodilla, dice que los dolores se iban. Hermano, Dios me estaba mostrando el poder y el don que tenía para mí. Pero Satanás vino y trajo adicción en mi vida. Pero hoy Dios quiere quebrar eso. Dios quiere restaurar una generación venidero que nos adore en espíritu y verdad, una iglesia viva, una iglesia santa, aleluya, una iglesia que no sea por teoría o palabra, pero una iglesia con poder, aleluya. Por eso es importante que debemos de cuidar nuestro hogar. Cuidemos lo que tenemos, nuestros esposos y esposas, porque hermano, yo he sido testigo de niño cuántos matrimonios se han destruido. Cuando yo fui testigo en los 90, cómo se movía el avivamiento. Luego después, cuántos adulterios yo he visto en las familias. Que este matrimonio se destruyó porque el esposo fue infiel. Este matrimonio se destruyó porque la esposa fue infiel. Este matrimonio, estos pastores cuando pastoreaban, cayó en tentación. Y ahora se, mira hermano, Satanás no anda jugando. El diablo no juega a ser diablo. El diablo es diablo. Su objetivo es que usted no logre el llamado que está en el Señor. Por eso, todos mis traumas, todas mis adicciones, Dios me liberó. Y yo le decía a mi esposa, ahora me toca a mí para cuidar a mis hijos. Que lo que miran en sus teléfonos, que lo que miran en YouTube, que lo que miran en su pantalla, porque así pasó conmigo. Mire, era tan sutil, porque nos tocó a ir a visitar a un hogar y yo estaba niño, y los hijos de esa persona, de esa familia, no estaban fuertes en el Señor. Era tan rápido, era tan sencillo, que solo tomó agarrar una magazina y enseñarme mujeres desnudas. Ahí se me fue ¿cómo es la palabra? La inocencia se me fue. Algo se me abrió en mí. Luego, le comparto a otro hermano porque es serio. Tenemos que cuidar nuestro hogar. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos bendice. Porque cuando sabemos que nuestros hijos es una bendición. Es una bendición, hermano. Es tu heredad. Es lo que el Señor te va a dar para que su nombre sea glorificado. Y todos los dones que Dios te ha dado a ti, Él también los va a dar a tus hijos. La unción, los llamados, el Señor los va a dar, hermano. Es el deseo, ese es mi deseo, que mis hijos le sirvan al Señor. ¡Aleluya! Primero lo natural, luego lo espiritual. El pan de Dios muchas veces es mal interpretado como un sustento físico. Aunque sabemos que en el Antiguo Testamento era usado para alimentar el pueblo de Dios. Pero hoy en día mucha gente cree erróneamente que es un pan es una provisión diaria, es una provisión diaria de Dios, aunque no, aquí me perdí, perdón. Vamos a ver aquí. Bueno, este sustento no es algo de cosas materiales o físico, pero este sustento simboliza el pan espiritual que encarna la palabra de Dios, proporcionado alimento espiritual que sustenta al hombre espiritual interior. Ahora hay un pan que el Señor alerta a los discípulos. Es el pan adulterado. Es la palabra de Dios adulterada. Y a través de la doctrina de los hombres que se ha corrompido, Jesús expuso las agendas ocultas de los fariseos. Y si vamos a Marcos 7, y yo entiendo que ellos se llaman la ley, por eso el Señor le dijo: aprended lo que ellos hacían, pero no hagáis lo que ellos hacen.
porque sus obras son muertas. Aleluya. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Me acuerdo que el Señor me mostró esto en mi ignorancia cuando estaba joven. Y dije, oh, Señor, algo me quiere enseñar. Aleluya. ¿Qué es lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 7? Dice, vamos a Elías el 6. Este es el contexto de que los fariseos estaban criticando a los discípulos de Jesús porque no lavaban sus manos para comer. Pero mire, vamos a ver algo aquí, interesante. Dice aquí, y respondió él y les dijo, hipócritas, bien, dice, profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, la levadura de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dice el 9, le decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre y madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta, sigue. Un hombre al padre o al madre es corbán, que es decir, don mío a Dios, con aquello con que pudiera valerte. Dice, y no le dejéis hacer más por sus padres o sus madres, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que disteis, y muchas cosas así semejantes a estas. Ahora, Jesús revela como la tradición de los ancianos que son los fariseos, incluyendo las prácticas como el lavado de ceremonial, llevó a desprecio a la ley moral de Dios. Este cambio marcó una transición de un enfoque de la desobediencia, de la obediencia espiritual y ética, de una adición rígida y reglas superficiales. Bueno, dejemos ahí. Sabemos que ellos se hicieron legalistas. Jesús reprende a los fariseos por priorizar las tradiciones hechas por hombres sobre los mandamientos divinos, declarando su adoración inútil. Él expone su hipocresía, señalando, y reemplazan las leyes de Dios con rituales humanos, como el lavado de ceremonial excesivo, anulando así la escritura para mantener sus propias regulaciones. Este pasaje enfatiza que Dios prioriza el corazón y la verdadera obediencia sobre la adherencia legalista a las tradiciones hechas por el hombre. Por eso Jesús le advirtió en Mateo 16:6. Jesús le dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Cuando dice guardaos de la levadura de los fariseos, es una advertencia de Jesús, Mateo 16:6 y Lucas 12:1, sobre la influencia hipócrita y legalista de los líderes religiosos. La levadura representa una doctrina omnipresente, oculta y extendida, que prioriza la conformidad externa sobre la sinceridad eterna, lo que conduce al corazón endurecidos. En otras palabras, hermano, la levadura es la palabra adulterada, adulterando la palabra de Dios. Hoy hay un evangelio que está adulterado. Cuando yo estaba joven, lo que yo quería en mi corazón era cosas vanas, aunque yo fui testigo del poder de Dios. Pero cuando yo oraba pidiendo con malos, ¿cómo se llama esta palabra? Malas intenciones, porque solo pedías cosas materiales, pero no vine a aprender a adorar a Dios. Y eso es lo que el Señor empezó a trabajar conmigo. Me acuerdo que el hermano Miner, cuando estaba joven, me dijo, Daniel, primero aprendas a cómo adorar a Dios.
Lo demás, dice, música y todo, porque yo era músico. Yo aprendí solo y pues no sé, me gustaba la música. Y cuando yo tocaba era porque me gustaba la música. Pero el motivo no era porque quería adorar a Dios. Y ahí cuando vine a realizar, Señor, todo ese tiempo, en verdad, yo te tocaba sin conocer quién eras. Hay muchos que son así, hermanos. Tocan o cantan lo que no saben, lo que quieren adorar, porque no han tenido ese encuentro, no han conocido la profundidad de Dios. Y ese es el deseo del Señor hoy. El Señor desea que nosotros nos metamos profundo con Él. Mire, ¿qué le dijera a usted que el Señor tiene muchas cosas bonitas de mostrar a nosotros? ¿Lo cree o no lo cree? Yo quiero llevarla a lugares donde usted nunca ha llegado, en oración y ayuno. Yo quiero manifestarse de una manera donde mucha gente nos va a criticar. ¿Sabe por qué? Porque dice en Corintios que para la carne lo espiritual es locura para el hombre. ¿Usted cree que ahí Pablo estaba hablando a los mundanos? No, él estaba hablando a los creyentes carnales. ¿Por qué? Porque andaban en la carne, no van a entender. Pero aquellos que están caminando en el Espíritu, dice, van a conocer y saber y entender lo espiritual. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar, hermano. Que nosotros conozcamos los misterios que el Señor tiene de su reino. Ahora, aquí dice, en retrospectiva dice aquí, esta es la razón que no hay mucha diferencia en lo que se ve hoy. Hay muchas tradiciones, hermanos, que están matando al fluir del Espíritu Santo. Hay muchas tradiciones que está, como la palabra esta, que está constituyendo el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo se contriste cuando nosotros lo ignoramos, cuando no lo reconocemos. Tal vez el Señor quiere moverse en el culto y lo ignoramos porque tenemos nuestro programa, tenemos nuestro sistema, y el Espíritu se contriste, hermano, porque Él se quiere mover. ¿Cuántas veces he sido testigo yo que cuando el Espíritu se quiere mover, lo bloqueamos? Y lo digo creciendo en la iglesia tradicional. ¿Cuántas veces Dios se quiere mover, pero lo bloqueamos porque tenemos que hacer esto? Es que está en esta hoja y ya tenemos todo apuntado, así, y no dejamos que se mueva el Espíritu con libertad. Mire, yo me imagino que de todo ese encuentro, ¿cuántas sanidades hubiera hecho el Señor? De ese encuentro, ¿cuántos poderes y milagros hubiera hecho el Señor? Por eso el Señor quiere moverse con libertad. Nosotros lo creemos. Ahora dice aquí, Mateo 16, ya vamos terminando aquí. Mateo 16, vamos de vuelta al 13. Ahora, algo que quiero yo compartir con ustedes en este mensaje. Por eso vamos a llegar al tema de este mensaje. ¿Quién decís que soy yo? Mateo 16, 13. Aleluya. Alabado sea su nombre. 7 y 8 dice aquí, 16, 13 a 19. Y viendo Jesús la parte de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. El 15 dice, y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que soy. Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Esa es la clave, hermano. Esa es la clave. Leamos otra vez. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en el cielo. Aleluya. Dice el 18: mas yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será que esa llave en la autoridad y la revelación de Jesucristo. Aleluya. Cuando dice que yo te doy esta llave para abrir las puertas del infierno, Él está hablando, aleluya, el poder y la autoridad para quitarle las almas al diablo. Ese es el poder que yo anhelo, hermano. Yo no vine a conocer a Dios a través de carne y sangre. Mi encuentro no fue con gente de sangre ni carne. Mi encuentro fue a través del Espíritu Santo, donde Él me mostró qué inmundo era delante de su presencia. Mire, yo no sé, cuando tú entras en la presencia de Dios, como que Dios te humilla. ¿No me cree? Miremos en Isaías 6. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Oh Señor, hay de aquellos que tienen labios inmundos, y yo soy de esa gente, con gente inmunda. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Agarró una piedra y le limpió su labio. Mire, es que nunca, mire, algo que yo sé, que si un día yo experimente la gloria de Dios, yo sé que el Señor me va a mostrar todo lo que está oculto en mi corazón. Pero es ahí donde el Señor quiere liberarnos. Quiere limpiarte para que tú seas un vaso frágil, puro para Él, para que Satanás no venga para acusarte a ti. Porque tú sabes que Satanás acusa. Él dice, bueno, Señor, yo sé que tú usas tus siervos, pero a la noche yo miro que Él hace esto. Mire, Señor, yo sé que tú lo usaste aquí, pero en el trabajo Él te roba. Señor, mire, yo sé que, porque mire, por eso dice la palabra, tenemos un acusador. Pero que Dios reprenda a ese, lo voy a decir correcto, chamuco. Que Dios lo reprenda. Porque tenemos abogado, dice la palabra. Tenemos un abogado, hermano. Usted tiene que saber que cuando usted proclama la sangre de Cristo, por fe eres limpio de todo pecado y de toda maldad. Y aunque venga el diablo para decirte que tú no eres digno, dile, chancho mentiroso, la palabra me dice que por la sangre yo soy limpio. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. La verdad no es revelado a través de carne y sangre, ni sabiduría de hombre, hermano. Porque 1 Corintios 3, 18 a 20 se revela que la sabiduría del hombre es algo de, no sé cómo decir en español, pero es foolishness unto God. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es revelada a través del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que Pablo vino a conocer a Cristo? Cristo tuvo que aparecer y quedó cegado. Dijo, Saulo, Saulo. ¿Y qué fue que respondió? Sí, Señor, ¿quién eres? Yo soy aquel que tú persigues. Pero le voy a decir algo. Cuando le digo que yo soy aquel que tú me persigues, literalmente Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, porque él estaba en el cielo, pero se estaba refiriendo a todos aquellos que vinieron a creer. Meaning que ellos recibieron el Espíritu Santo, y cuando Pablo mataba a esta gente, estaban matando a Cristo, porque Cristo vivía en ellos. Por eso le digo, Saulo, Saulo, yo soy aquel que tú persigues. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Dios tuvo que hablar a Ananías y decirle, vete y pon mano, porque él será útil para mi reino. Y Ananías dijo, Señor, pero este hombre pues ha matado mucho. ¿Cómo es posible? Es que nosotros no conocemos el propósito y el misterio del Señor. Dios es tan misericordioso y grande, hermano. Usted puede hacer lo más vil fuera de Cristo, y aún Cristo todavía tiene propósito para usted. Él puede sacarte del lodo cenagoso, limpiarte y traerte
sobre la luz admirable que está en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra dice que somos justificados a través de Cristo. La justicia de Dios no viene entre nosotros mismos, no. La justicia viene a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Aleluya. Por eso su palabra dice, Él es justo. Somos justos, perdón, porque Él es justo. Juan 16:8 dice, pero yo os digo la verdad, o es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redargullará al mundo del pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:7-8. Quiero que ustedes miren algo aquí. Estoy leyendo de Reina Valera 19:09. Miren lo que dice al final. Dice, empero yo os digo la verdad, o es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. ¿Y qué es lo que dice el 8? Y cuando Él viniere, ¿qué es la palabra ahí? Esa es la oración, hermano. Esa es la oración. Señor, redarguya al pecador. Señor, redarguya a mi familia. Señor, redarguya a mi hermano, redarguya a mi hermana, redarguya a mi esposo o a mi esposa, redarguya a mis hijos, redarguya a mis padres, a quien sea. Esa es la clave de la oración, hermano. Solo el Espíritu de Dios puede transformar y cambiar al hombre. Porque el Señor me tuvo que asustar de mí también, porque yo era necio. Yo era ignorante. Yo quería cambiar a alguien a la fuerza. Y yo le hablaba la palabra diciendo, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y yo en mi ignorancia no sabía. Y más bien el Señor me tuvo que reprender. Porque el Señor me dijo, no vas a ser tú que lo vas a cambiar, soy yo. Yo lo voy a cambiar. Y lo voy a hacer a mi tiempo. Así como yo he hecho en ti, yo también lo haré con Él. Por eso, hermano, ¿qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Tú quieres cambiar? Dígale al Señor, Señor, yo quiero cambiar. Cambie mi manera de ser. Cambie mi manera de pensar. Aleluya. Dice Juan 2:24, como leyó la hermana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que lo adoren. Ahí no dice Dios es carne y debemos adorarlo en la carne, en la doctrina del hombre. No, ahí dice adorar en espíritu y en verdad, y es necesario que lo adoren. Muchos cristianos hoy piden evidencias, exigen señales, exigen, como dice esa frase, ver para creer. Pero mire, hermano, ¿qué fue lo que dijo Jesús a Tomás? Bienaventurado aquellos que no me han visto, pero han creído. Nosotros no caminamos por vista, pero caminamos por fe. Por eso le digo, hermano, cuando usted pida en oración, pida con fe. A veces se nos olvida porque nos vienen desánimos, y es normal que nos sintamos con desánimos. A veces nos sentimos desafiados, a veces nos sentimos un poquito decepcionados. Pero yo le doy gracias a mi Cristo, porque cuando el Espíritu cae, ahí se va todo eso. Se va, porque Él me recuerda que es a través de su Espíritu, que todo en su nombre que le pidamos es posible, hermano. Es posible en su nombre. Mire, lo voy a dar una clave aquí. Cuando la presencia de Dios se descienda a un lugar, o en tu casa, digamos que usted está adorando al Señor y tú sientes la gloria que cae sobre ti, una presencia grande, cuando cae sobre ti, a ese momento empieza a pedirle al Señor lo que está pidiendo. Pide al Señor cuando estés en su presencia, porque las oraciones son más cerca. Yo no sabía eso hasta que un día, cuando cayó el Espíritu de Dios, yo empecé a clamar, porque dice el Señor que aquello que aclama su nombre, Él está escuchando. Él escucha tus oraciones. Y dice que la oración de los santos es como una fragancia, es como un incienso que los ángeles cargan delante de la presencia de Dios. Y esos inciensos son las oraciones de los santos. Que nuestra oración sea santa delante del Señor. Pero la única manera que sea santa es a través de la presencia de Dios. Cuando estamos habitando en su presencia, cuando estamos
estamos adorándolo a Él y postrando en nuestros pies, diciendo: Señor, aquí estoy, yo te pido en tu nombre, yo siento tu presencia, yo siento como tú me acaricias, yo siento como tú me das esa fuerza para hoy mismo. Yo te pido, Señor, te pido por esa alma, te pido por ese don, te pido por esa unción, te pido, aleluya, que tú quiebres toda atadura, te pido que tú sales, que tú desbarates todo cáncer, toda enfermedad, que tú desbarates, Señor, todo ataque del diablo, porque cuando estoy en tu presencia nadie puede arrebatar lo que cae en la mano de Dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea su nombre! ¡Aleluya! 2 Corintios 4, 3 al 6. Hay una razón por la cual tenemos que orar así en la presencia de Dios. Y yo le doy gracias al Señor que nos viene en la noche, cuando estamos intercediendo, cuando cae la presencia, ahí empezamos a orar, la verdad. Ahí empezamos a sentir cómo el Señor se mueve, cómo el Espíritu se empieza a mover. Y miren, sabemos que cuando nosotros oramos, hay batalla en el aire. Mi esposa tuvo un sueño. Y me acuerdo que ella estábamos orando juntos, pero y ella me compartió y dijo: yo soñé que estaba orando, y cuando oraba escuchaba como metales así. O sea, como los metales pegan. Y el Señor le estaba mostrando que cuando ella oraba, el Señor escuchaba, pero había batalla espiritual en el aire. Había batalla espiritual en el aire. Quiero que tú sepas, cuando tú oras y tal vez Dios no te escucha, o sientes que no te escucha, no es que no te escuche, pero quiero que tú sepas que hay batalla en el área espiritual. Hay una resistencia. El diablo está escuchando, y Él no quiere que esas oraciones penetren, porque Él sabe que normal que esas oraciones penetran, Él ya está desafiado. Él ya no puede parar. Por eso dice la palabra: hay que orar sin cesar. Yo entiendo el contexto, está hablando de persecución, orar sin cesar, pero el principio de eso es que no debemos de parar de orar, no debemos de cesar cuando estamos orando. Pídale con fe, pídale al Señor, hermano, y Él va a responder tu petición. Elías, 2 Corintios 4, 3 a 6, dice aquí que si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está cubierto, en los cuales Dios dice de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Por eso la palabra: nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Aleluya. Dice aquí: en lo cual el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los que incrédulos, para que no le resplandezca ¿qué? La lumbre de qué? ¿De la Elías? De la gloria de Cristo, el cual es el que. Es decir, hermano, que el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que predicó Juan, el evangelio que predicó Juan el Bautista, el evangelio que predicaron los apóstoles, es en la imagen, dice, en la gloria de Cristo, cuál es en la imagen de Dios. Por eso le digo, muchos evangelios existen hoy, pero hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio que habla de aquel que murió, fue crucificado y luego resucitado, y ese mismo Dios ahora vive en nosotros. Dice Colosenses: este es el misterio de Dios. Dice que Dios revelado en nosotros la esperanza de gloria. Mire, eso viene a través de la revelación de Jesucristo. Y cuando nosotros oramos, tenemos que decir: Señor, quita el velo, quite la ceguedad de los incrédulos, para que ellos puedan ver en la luz del evangelio de Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y a nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios que mandó, ¿qué? De las tinieblas, aleluya. Ok, vamos a hablar con nuestra última. 1 Corintios 2, 1 a 5. Dice aquí, ahí vamos a un capítulo atrás. 1 Corintios capítulo 2, vamos a terminar. Aleluya. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez,
de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza o mucho temor y temblor. Ni mi palabra, dijo Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con qué demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, ¿qué? Yo entiendo este contexto porque está hablando en Grecia. Cuando Pablo llegó, acuerdo la historia, él no fue preparado y él tuvo que usar lo que conocía antes, porque él estaba contra los judíos. ¿Cómo se dice Hellenistic Jews? Bueno, los judíos, eso que te mandaban señales, estaban con los griegos que ellos buscaban sabiduría o filosofía. Y cuando Pablo vio que no pudo sacarlo bien, porque pues era un momento que Dios tuvo que recordar y humillarlo, cuando él vino a Corintios, ahí fue que se acordó y dijo: no es con palabra persuasiva, no es con sabiduría humana. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, hermano, tristemente o lamentablemente, mucha fe está cimentado sobre la sabiduría de los hombres y no de Dios. Por eso no hay sanidad, no hay movimiento del Espíritu, no hay dones. Ellos dicen que eso ha terminado, que ha cesado, que ya no está. No, hermano, cuando estamos cimentados en Cristo, vamos a estar cimentados en su poder, vamos a estar cimentados en su gloria. Tenga cuidado con la gente con credenciales, porque ellos te pueden sacar de lo espiritual. Y yo he visto esto. Es triste, hermano. Yo entiendo, contexto es necesario, como compartir historia es importante, pero acuérdense algo: nuestra fe no está cimentada en sabiduría, nuestra fe está cimentado en el poder de Cristo, porque a través de ese Espíritu tú viniste a creer el Evangelio, ¿sí o no? Tú tuviste un encuentro sobrenatural y tú ni tú mismo sabías cómo explicar lo que tú experimentaste, porque fue algo real, como que Dios quitó algo en ti y pudiste ver quién era de verdad sin Cristo. Y después, luego empezaste a llorar en la presencia de Dios, llorar, sin llorar. Señor, wow, tú me abriste mis ojos, tú me diste tu Espíritu, tú me diste la salvación, que yo pensaba que yo era una buena persona, pero la palabra nos dice que somos opposite de bueno. Esta carne es mala, pero cuando Dios trae su Espíritu, no se trata de ser una buena persona, porque la Biblia nos enseña que hay que ser una buena persona. Eso lo enseña Satanás a través del humanismo. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra? No hay que ser buenas personas, pero el Señor dice: hay que ser como Cristo, a como Él caminó, tenemos que caminar nosotros con Él. Y eso lo dijo Pedro. Así como caminó Cristo, vosotros también debemos de caminar como Él caminó. El propósito y la meta es que nosotros lleguemos a la imagen de Cristo, hermano. Que cuando el mundo nos vea a nosotros, ellos miren a Cristo en nosotros. Yo no miro a Daniel, yo miro a Cristo. Yo no miro a Minor, yo miro a Cristo. Yo no miro a ese hermano, no, yo miro a Cristo. En la manera que él habla, en la manera que ora, en la manera que él se expresa. Yo no miro a yo miro a Cristo. Yo huelo a Cristo. Yo siento a Cristo. Aleluya. Yo escucho a Cristo hablando, porque no es nosotros, hermano, es el Espíritu de Cristo que está en nosotros y que habita en nuestro templo. Aleluya. Por eso la palabra le dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo? No está hablando de tu cuerpo físico tan solo, pero tu alma. Aquí está el templo del Señor. Por eso somos, hermano, un linaje escogido, un sacerdocio real para el Señor. Por eso, y yo tengo, como mencionaste, yo tengo un estudio
acerca la mancha y arruga cada vez que yo escucho esa alabanza. Aunque otros canten para otros dioses, hecho de metal, de madera o de bronce, yo alabaré. ¿Al nombre qué? Al nombre de Jehová, al nombre de Jehová alabaré. Dice, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su qué. Y ahora alabaré su santo nombre. Aleluya, hermano. Mire, yo tenía esta mentalidad irónica. Yo pensaba que cuando yo estaba joven y tocaba alabanza, yo pensaba que teníamos que ministrar al pueblo. Eso es irónico, hermano. Nosotros no venimos para ministrar al pueblo. Nosotros venimos a ministrar al Espíritu Santo. Venimos a ministrar la presencia de Dios. Porque somos, dice la palabra, somos sacerdotes santos para el Señor. Venimos a llevar al pueblo a que entren en la presencia de Dios. Porque para eso el Señor nos sacó de la tiniebla y nos llevó a la luz admirable. ¡Aleluya! Le voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Quién decís que soy? Si Cristo estuviera aquí, Él te preguntaría, ¿quién dices que soy yo? Para ti, ¿quién es Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo te liberó? Perdón, no tiene que contestar, pero hágase esta pregunta. ¿Qué fue lo que Cristo me salvó? ¿Qué fue lo que Cristo me liberó? ¿Qué fue lo que Cristo me sacó? 20 años después, vine a entender, Señor, yo sé a dónde tú me sacaste. Yo sé a dónde tú me libraste. Yo sé lo que tú me limpiaste. Yo sé lo que tú me mostraste. Porque cada jornada, cada fe es individual, hermano. No es lo mismo. Pero Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Sabía eso? Dios te conoce a ti, todo tu vida, todo tu vida. Ni ti mismo te entiende a veces, ¿eh? A veces no pasa. Y nosotros mismos no entendemos. Pero nuestro Rey Jesucristo entiende todo de nosotros. Y por eso es necesario que el Señor no discipline, no redarguye, no exhorte, porque Él nos ama, hermano. Quiero decirte algo hoy. Dios te ama. Te ama tanto que nunca se ha olvidado de ti, ni nunca se va a olvidar de ti. Y aunque algo pase, Dios va a enviar a alguien por misericordia para que tú no te pierdas. Porque el amor de Dios es tan grande que, hermano, no hay entendimiento que pueda venir a ese nivel. Porque dice que sobrepasa todo entendimiento. Todo. Muchas veces pensamos que por conocer más sabemos a Dios, pero déjame decirte algo, no hacemos más ignorantes que conocer a Dios. Y eso hablé con mi suegro en pasado, porque estamos hablando de ese tema. Hay mucha gente que cree que conoce a Dios porque tiene tanta conocimiento y sabiduría, pero es más, no hacemos más ignorantes que conocer a Dios, porque no es a través de letras que lo conocemos, sino a través de su Espíritu. Por eso dijo el Señor, tal aquellos que adoran deben adorar ¿en qué? Espíritu y en verdad. Y yo le doy gloria al Señor, hermano, porque mire, para mí no fue sangre ni carne, no fue tradiciones, no fue porque crecí en la iglesia. Eso me ayudó, no estoy diciendo nada malo de eso, pero un día yo tuve que tener un encuentro personal con el Señor. Yo pensaba que porque mis padres eran pastores, yo era salvo, pero no, estaba muy lejos del Señor, porque un día Dios tuvo que revelarse en mi vida. Y yo postrado llorando, a veces se nos sale la moquedera, decimos, Señor, en verdad ahora he venido a conocerte. Y eso es solo el comienzo de conocer al Señor, porque mire, es una relación diario con Él. Y yo le glorifico al Señor porque, hermano, Dios, como le vuelvo a decir, ya terminando,
Dios quiere revelarse mucho más en tu vida. Él tiene cosas grandes, hermano, muy grandes, muy grandes. ¿Sabe por qué? Porque yo pensaba, cuando yo tocaba aquí, yo pensaba que yo solo iba a ser músico toda mi vida, pero nunca sabía que yo tenía un llamado de un pastor. Y no es una persona ni yo mismo, fue comprobado a través de más de tres gente que no me conocían y me profetizaron lo mismo. Yo sabía que Dios me estaba llamando. Y yo tuve sueño de mi niño tuve sueño que ponía manos, sacaba demonio, iba a orar a la casa, miraba cómo los espíritus salían. Yo tuve sueño que yo estaba aquí predicando y había gentiles y de repente se manifestaba una persona y sacábamos el demonio y el Señor decía, es porque a él le entró un espíritu adulterio y Dios lo quería librar. Miren, hermano, Dios empieza a revelar, pero el diablo siempre quiere oponerse contra los llamados de Dios. Y mi oración esta tarde es que el llamado de Dios sea cumplido en su vida. Que todo lo que Dios tiene para usted será cumplido en su tiempo y en su nombre. Cuando tiene fe, nosotros lo creemos. Tú tienes ese deseo, pídale al Señor, pídaselo, no tenga pena. Señor, dame más, yo quiero más. Aleluya. Entremos en oración, hermano. Ya cerrando este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, sea cumplida en tu pueblo, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra mente y tu corazón. Transforme, Señor,